muchos más términos que ahora mismo no me acuerdo. A lo mejor hago una parte 2. Buenas, yo soy Ron, estoy aquí otra vez encendiendo la radio. En el último vídeo que hice, que se supone que habré subido ayer, dije que haría una parte 2, así que aquí estoy, hablando sobre más términos dentro del mundo de los fandoms. Así que si no has visto el otro vídeo, pues dejaré el link abajo en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Estos términos estarán muchísimo más centrados dentro del mundo de los fanfics. Y es por eso que muchos de ellos van a ser relacionados con tags, que es otro término que expliqué en el anterior vídeo. Perdón si se me oye un poco mal, estoy intentando no hablar muy alto. Pero antes de adentrarnos en el tema de hoy, voy a hablar un poco del vídeo, el speed paint que vais a estar viendo de fondo. Fun fact, todavía no he grabado a la hora que estoy grabando este audio. En principio será, como estoy dentro del fandom de Meteor Shower ahora, que es una historia que expliqué un poco por encima de qué trataba en mi vídeo sobre la motivación, que también dejaré un link. Como estoy dentro de su fandom, pues hay estas cosas que se llaman MS Sonas, que son como personajes hechos por la comunidad que se supone que atienden al mismo instituto donde pasa toda la historia. Y pues yo he hecho mi propio personaje, que es yo, pero con un uniforme, tampoco es tan complicado. Así que el vídeo que estaréis viendo de fondo es un poco la reference sheet, que no sé cómo se dice en español, del personaje. Probablemente lo publique a Instagram, así que también dejaré el link de esa publicación en la descripción. Y ahora sí, podemos empezar con el vídeo. TN, la barra no se pronuncia, es la abreviatura de tu nombre. Es un género de fanfiction común en Tumblr, Wattpad y no tanto en AO3, no se suele ver por ahí, con fandoms con una comunidad más joven, en el que el escritor deja que el lector se inserte en la historia, normalmente para convertirse en la pareja de uno de los personajes. Se supone que cuando estás leyendo una de estas historias, que también suelen estar escritas o en primera o segunda persona, tienes que sustituir en tu mente estas siglas por, bueno, tu nombre. Hay también varias variaciones de este término, pero con la misma finalidad, como por ejemplo TA, que significa tu apellido, porque hay veces que los personajes se pueden referir más a tu apellido que tu nombre si están en un anime centrado en Japón, o incluso muchos más como TCF, que es tu color favorito, pero normalmente esos no suelen aparecer tanto, y si aparecen el escritor suele dejar el significado al lado de estas abreviaturas. Muchas veces en este tipo de fanfics la TN suele ser representada, bueno, la mayoría de veces una mujer, TN suele ser representada como una Mary Sue, que es un arquetipo de personaje perfecto, que no comete nunca errores, que todo el mundo ama, capaz de resolver cualquier problema, muchísimo más poderosa. Si estás en un fandom de superhéroes o con poderes, suele tener poderes chetadísimos. Y es como una especie de fantasía que suele obtener el creador o que suele estar escrito a este grupo de personas que quieren ser así porque no lo han podido conseguir en la vida real. Es por eso que este tipo de fanfiction, a pesar de ser bastante odiado, sigue siendo consumido en masa por esta gente más joven que, si te paras a pensarlo, es un poco triste porque claramente ves que si alguien está leyendo este tipo de fanfiction muy a menudo es porque que suelen ser de personajes por el lector, por significa relación romántica, es porque nadie en la vida real realmente les está como cuidando o no reciben ese amor de nadie más. Y uno de los problemas de la cultura del cringe que hay últimamente es que este tipo de situaciones, la gente se ríe mucho de ellas en vez de hablar, y eso conduce también a una generación que es mucho más insegura, que no habla de sus problemas, que prefiere estar leyendo este tipo de historias e imaginarse que es feliz. Por cierto, el equivalente a Mary Sue, pero para hombres, serían Gary o Marty Stu. El siguiente grupo de palabras serían one shot, su antónimo que sería longfic y whip. Primero, one shot se podría traducir como un disparo. Se refiere básicamente a esas historias que solo tienen un capítulo, que suelen ser bastante cortas, que suelen tener un inicio, un solo conflicto y un desenlace. Un longfic suele ser una historia mucho más larga, con varios capítulos que se ha estado desarrollando por mucho tiempo, podemos hablar de años
proyectos largos. Y WIP es un término diferente, pero también es una forma de clasificar fanfics cuando una historia todavía no está terminada, cuando no se han acabado de publicar todos los capítulos o cuando todavía hace falta revisarlo, que suelen ser la mayoría de proyectos. Luego están dos siglas que son parecidas pero no tienen nada que ver. Una sería OOC y OC. OOC es un tag que suelen tener los fanfics, que significa out of character. Es cuando uno de los personajes o varios personajes de la historia no actúan como su versión canon. A veces puede ser una U, a veces no, pero es una forma de reimaginar la personalidad de X personaje. Y OC significa original character. Es cuando dentro de una historia se inserta un personaje que no estaba en el canon. Por ejemplo, TN sería un OC. La siguiente sigla sería OTP. Esto es más preferencia personal. Significa One True Pairing o la mejor relación. Describe tu ship favorito. Si hay un fandom que tiene varios ships, el ship que más leas, que más te guste, tu favorito, suele ser considerado por uno mismo como el OTP. El opuesto de OTP sería NOTP, que es lo mismo pero con un no delante. Hablando más acerca de los AUs o universo alternativo, que es también otro término que expliqué en el vídeo anterior, hay uno que suele ser bastante común, que es el gender bend, que es básicamente cuando todos los personajes cambian al género opuesto y las mujeres se convierten en hombres y los hombres se convierten en mujeres. También se suele encontrar muchísimo en fanart, esto no es exclusivo de los fanfics. Otras dos abreviaciones que se pueden confundir es RP y RPF, que significan también dos cosas totalmente diferentes, como OOC y OC. RP significa roleplay, suele ser entre grupos de personas que se reúnen para, en un chat escrito, actuar como sus personajes favoritos. Puede pasar en redes sociales, en grupos hechos precisamente específicamente para una comunidad, como puede ser Amino o Project Z. Muchas de las veces todos los participantes saben que ninguno en verdad es el personaje real, pero hay veces que sí que puede llegar a ser un poco más tóxico, pero sí hay veces que hay gente que puede fingir ser un personaje de verdad y gente más pequeña se lo puede llegar a creer. Hay mucha controversia acerca de estas aplicaciones donde suele haber muchísimo roleplay. Así que mientras que la definición no es realmente nada del otro mundo, sí que puede llegar a ser un problema. Y RPF no tiene nada que ver, significa Real Person Fic. Es para cuando es un fanfic, pero escrito acerca de personas reales. Pueden ser dentro de fandoms, de grupos musicales, como suele pasar con BTS. Yo nunca he estado en ese fandom, pero bueno, sé que existen. O en universos donde cierta serie también es actuada y los actores acaban en una relación o algo por el estilo. También suele ser muy problemático. Aparte de con BTS, creo que Real Person Fics suelen ser bastante comunes en la comunidad de Minecraft YouTubers en inglés, que es un poco extraño emparejar a personas reales que pueden no estar cómodas con ello. OP puede significar dos cosas. Puede ser overpowered, que es cuando un personaje tiene mucho más poder del que debería, o es casi como un dios. O original poster, que esto también se suele utilizar en Reddit, no solamente dentro de fandoms y en fics. Es básicamente la persona que ha hecho la publicación o que ha publicado el fanfic. Rec en otros contextos suele significar recording o grabación, pero en el mundo del fandom también puede significar recomendación. Normalmente cuando se recomienda otro fanfic o fanart a alguien. Y rep viene de representación. Mierda, no sé cómo se pronuncia eso. Estará en pantalla. Es cuando un ship no suele ser muy común o es más bien raro. No hay que confundirlo con crackship, término que expliqué en el anterior vídeo, porque crackship no tiene ningún sentido, pero los rare ships sí que pueden tener sentido, solamente que son menos comunes. Una ship war es cuando diferentes comunidades de ships se pelean para saber cuál es el mejor ship. Es normalmente
bastante estúpido el pelearse online solamente para saber qué pareja ficticia es la mejor y por eso mismo suelen ser bastante infantiles. Esta abreviatura también es famosa, pero TLDR es Too Long Didn't Read, que básicamente como el nombre sugiere, es cuando una publicación es tan larga que no la has leído. Y entonces ponen el TLDR al final de la publicación para hacer como una especie de resumen de lo que ha pasado. Un trash fic es básicamente cuando un ship en la vida real sería bastante tóxico y no debería de pasar, pero igualmente lo shipeas porque la dinámica es buena o porque las personalidades contrastan. Un beta reader que no hay que confundirlo con alfa beta omega. Eso es un AU que no voy a explicar porque es demasiado complicado y demasiado gracioso, pero un beta reader no tiene nada que ver. Es una persona que lee tu fic y lo comenta antes de ser publicado. Suele corregir faltas de ortografía o dar ideas y editar. A veces puede llegar a ser más bien un colaborador o un coautor. Un crackfic es parecido a un crackship, solamente que no es un ship que es extraño y gracioso por ello, sino que es un fic que es extraño y gracioso porque su plot no tiene ningún sentido. HC o Hard Comfort es un fic donde un personaje está enfadado o triste y entonces su pareja pues le viene a ayudar y hacer como de soporte emocional. Probablemente haya dejado varias cosas fuera del vídeo, pero no las voy a comentar porque algunas se merecen su propio vídeo y las otras pues son demasiado niche, son muy poco conocidas y yo no las conozco, así que probablemente no haga una parte 3, pero sí que le dedicaré un par de vídeos a los clichés más comunes, a lo mejor que se pueden encontrar en fanfics. Y bueno, pues no sé, voy a ir apagando aquí la radio. Bye.